Estamos con el presidente de Coninagro, Lucas Magnano. Lucas, realmente un gusto poder compartir este congreso, octavo Congreso Internacional, donde han nucleado a entidades, productores, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la Bolsa de Cereales. Y te escuchábamos en el discurso donde, bueno, Coninagro daba muestras de la preocupación del sector y el compromiso con el mismo, ¿no? ¿Cómo andás? Primero, muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto recibir no solo a toda la gente que nos acompaña, sino también a todo el periodismo. Son nuestro nexo con quienes algunas veces necesitamos tener relación, tanto sean productores, políticos, comunidad en general, y nos dan una gran mano. Así que, primero, muchas gracias por eso. Y como siempre, desde el cooperativismo tratamos siempre de aportar desde nuestra visión, desde nuestro lugar, teniendo siempre presentes que la gran territorialidad que tenemos, no sé si es mejor o peor, pero nos da algunas veces una visión diferente, no solo por eso, sino porque al mismo tiempo los productores tenemos que prepararnos para gestionar esas empresas cooperativas que muchas veces son de tamaños y dimensiones que, valga la redundancia, no dimensionamos los mismos productores, la gran herramienta que manejamos sobre eso. Entonces desde ese espacio aportamos y opinamos algunas veces, porque es sano, siempre desde la proposición, tratar de aportar cuestiones que son del corto, del mediano y del largo plazo, porque son las que necesitamos para que finalmente no solo el sector se desarrolle, sino también la Argentina. Somos parte de la Argentina y para nosotros no es menor que le vaya bien a todos los argentinos. No queremos solo el campo que esté bien, queremos que todos estén mejor. Cuando se habla del campo se habla lógicamente de las economías regionales, donde ha habido tanto y hay tanta diversidad en economías regionales, ¿no es cierto? Y donde Coninagro se hace presente, las nuclea y trata de fortalecerlas. Sin lugar a duda, y al mismo tiempo, digamos, eso se evidencia un poco en el semáforo, las turbulencias, si bien no dejamos de tenerlas en Argentina todavía, pero las turbulencias de los desequilibrios macroeconómicos son las facturas en gran parte que está pagando hoy la gran parte de las economías regionales. Es una realidad, es lamentable, porque nosotros no solo tenemos que lidiar con el imponderable, hablando del clima, sino que muchas veces tenemos que lidiar con el imponderable político, con las medidas que toman. Todo el resto deberíamos acostumbrarnos y tenerlo en el plan de negocio. Ahora, medidas irracionales como se han tenido en la Argentina complica, y a su vez somos los primeros interesados porque le vaya bien, porque si hablamos en materia de economías regionales, dentro de ese esquema de economías regionales, como en muchas producciones de la pampa húmeda, tiene un fuerte componente de negocio el mercado interno. Entonces, si tenemos un mercado interno empobrecido, que los salarios no son buenos, nosotros no vamos a vender los volúmenes o al precio que necesita cada economía para que ese número sea rentable. Entonces, ahí volvemos a lo que te decía antes. Necesitamos que a todos le vaya bien, y para eso se necesita, no digo lo mismo que tienen algunos países vecinos, que si lo vemos, una vez que acomodaron su macro, empezaron a crecer. Y nosotros una de las únicas cosas que nos falta, porque ingenio, ganas de trabajar, ganas de invertir y el expertise argentino, que es un plus, eh, está esperando tener las señales para que todos salgamos a la cancha. Mucho de eso no está en una decisión nuestra, sino una decisión del conjunto, y que las reglas estén claras, que sean perdurables, y estamos listos para salir a jugar. Simplemente estamos esperando el verde del semáforo para arrancar. Felicitaciones por el congreso, ¿eh? Por nada, muchas gracias a ustedes. Y como te dije, gracias por acompañarnos. Para nosotros es extremadamente importante, y bienvenidos y siempre a disposición.
Retenciones cero. ¿Cuántas toneladas y dólares hay en manos de productores y exportadores? Según datos de la Sociedad Rural Argentina, más de la mitad de la cosecha 2024-2025 aún no se comercializó. A valor de mercado serían más de 15.000 millones de dólares, de los cuales el gobierno pretende captar 7.000 millones de dólares. Si bien el argumento oficial esgrimido por el gobierno nacional para rebajar a cero las retenciones hasta el 31 de octubre es dotar de una mayor competitividad a uno de los sectores productivos más dinámicos y relevantes del país, según señaló en los considerandos del decreto que oficializó la medida, la realidad es que el principal objetivo es lograr un aluvión de dólares del agro que sirva para ponerle un techo al dólar y evitar que siga escalando. De hecho, el mencionado decreto estableció una cifra concreta al respecto. La reducción de retenciones podría finalizar antes de la fecha indicada si se alcanza la liquidación equivalente a 7.000 millones de dólares. La gran pregunta en este contexto es cuántas toneladas hay en manos de los productores y de los exportadores y a partir de ello intentar dilucidar qué representa en posibles ingresos de divisas. Desde la Sociedad Rural Argentina venimos trabajando insistentemente para que las retenciones se eliminen por completo y de manera definitiva. Los productores que no liquidamos, sino que vendemos la producción, necesitamos reglas claras y estables que nos den seguridad jurídica para invertir, trabajar y también para generar desarrollo en todo el país, expresó la Sociedad Rural luego de conocida esta medida. Acto seguido, estimó que, según datos relevados por su Instituto de Estudios Económicos, aún restan comercializar 55,4 millones de toneladas de granos, lo que equivale al 43% del total producido durante la campaña 2024-2025. Estamos en la Ciudad de Buenos Aires, en el Congreso de Coninagro, octavo Congreso Internacional. Nos encontramos con Gustavo Idigoras. Gustavo, un gusto tenerte en las cámaras. Realmente tu opinión sobre este Congreso que es tan cooperativista y que realmente nuclea a todos los productores de diferentes economías de nuestro país, ¿no? Refleja el potencial que tiene Argentina, la necesidad de seguir trabajando de manera cooperativa, generando agregado valor en todas las provincias, pero con visión exportadora. Y hoy acá tenemos presentes muchísimas cooperativas que hacen un enorme esfuerzo por exportar, que hacen un enorme esfuerzo por agregar valor en origen, y me parece que eso hay que resaltarlo de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Gustavo, lógicamente te quiero preguntar cómo ves las exportaciones de aceite. Sabemos, bueno, la complicación que tiene la soja en sus valores y en su siembra, ¿no? Hoy en día se hila tan finito y sin embargo las exportaciones tratan de aportar su grano a los productores y a la economía de la Argentina, ¿no? Sí, un año álgido en términos internacionales, con una geopolítica que está impactando a la soja en particular y a los subproductos. Estados Unidos con una posición muy agresiva contra las exportaciones argentinas al sudeste asiático, subsidiando las exportaciones de harina, que es el principal producto que genera divisas en la Argentina, con una posición también de aceite fuerte. Así que bueno, estamos compitiendo palmo a palmo con Estados Unidos y el sudeste asiático. Por otro lado también unos precios que están cambiando mucho, dependiendo mucho de estas tensiones políticas internacionales y que no nos permiten dar señales de crecimiento en la actividad agrícola, ¿no? ¿Cuál va a ser la superficie de soja en Argentina en este momento? Es el gran debate. Las bolsas han sacado unos números regresivos que indicarían que podría haber alguna reducción de la superficie. El precio ha mejorado en este momento, vinculado sobre todo por el tipo de cambio, pero bueno, vamos a ver qué pasa con este escenario que va a ser muy cambiante.
Sí, con una retención, por más que esté disminuida, es una retención del 26 para competir en la toma de decisiones del productor en la hora de sembrar, la soja por ahí queda relegada. Sí, lamentablemente, ¿no? Porque la soja en Argentina es el gran generador de divisa, pero también de beneficios para el productor cuando le permiten recibir el precio lleno. Por eso insistimos tanto, y no es de manera caprichosa, en la baja retención. La baja retención es prosperidad. Eso hay que entenderlo una vez por todas, es generar valor al productor, pero también inversión en todas las distintas provincias de regiones productivas, agregado valor en exportación. Ya hemos demostrado con los estudios de las bolsas de cereales de Buenos Aires, por ejemplo, de Comercio Rosario, que una baja de 26 a 20% de la alícuota de soja generaría 4.500 millones de dólares en un solo año de crecimiento, más de 10 millones de toneladas adicionales de producción. Por lo tanto, es riqueza. Bueno, hay que animarse a hacerlo. Entendemos que el gobierno está en una situación compleja en este momento, ha presentado un proyecto de ley de presupuesto que no implicaría una baja adicional de retenciones, así que bueno, habrá que discutir también en el Congreso dicho presupuesto. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita. Y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. El Facón Grande, Reconquista 645, Buenos Aires. Hotel Facón del Mar, Avenida Colón 2198, Mar del Plata. Hoteles con tradición de campos. Fulltech, la marca líder en fitoestimulantes. De Spraytech Fertilizantes. Una vez, siempre. Hicieron el cartelito, el cortecito. Eso me gusta. Con el establecimiento de las lluvias y con el ingreso de los cultivos a estadios reproductivos avanzados, R4, R5, es muy común que se establezcan enfermedades en el cultivo. Si bien recordemos, en soja la gran mayoría de las enfermedades de los patógenos ingresan antes, igualmente con escenario de estadio reproductivo y lluvias, deberíamos tener en cuenta la aplicación de un fungicida foliar. Para esta problemática desde Nova recomendamos Pancho Triple Pack. Es un fungicida que contiene azocistrobina, difenoconazole y un bioestimulante foliar llamado Positron. A partir de 3 o 4 campañas hacia atrás, el uso de difenoconazole ha mostrado una mayor contundencia en soja, control de enfermedades, que respecto a otros tiazoles. El agregado Positron al PAC busca ir hacia el control de patógenos de un lado más indirecto, o sea, estimulando a la planta a ir formando las defensas que naturalmente tiene, induciéndolas. Además, que también tiene una bioestimulación y permite a los cultivos tener un mejor performance ante estrés también abióticos. Para mayor información sobre este producto y el resto de la paleta de productos Nova, se pueden dirigir al servicio técnico de la empresa o consultar con nuestra página web. Evolucionamos para seguir estando en el campo con vos. Somos Supra Semillas, la nueva marca de maíz. Supra. Se presenta en la zona el laboratorio CODA, que se dedica a la fabricación y formulación de nutrición y bioestimulación desde el año 1989. CODA, la empresa que acompaña al productor en la toma de decisiones. Codafol Maximus, recuperador de cultivos, productos sostenibles de alta eficiencia, con formulaciones específicas para el cultivo a tratar. Codafol Maximus. Siguiendo en el marco del Congreso Internacional de Coninagro, nos encontramos con David Miazo, economista, realmente un gusto tenerte en el programa. Y cómo no preguntarte, no solamente por la economía, cómo la ves en este momento, lo que tiene que ver con el mercado, los mercados y la economía agroindustrial de nuestro país, sino también la importancia que tiene el cooperativismo.
Bueno, el cooperativismo agropecuario en Argentina es muy relevante, sobre todo en muchas regiones del país donde abundan los pequeños productores. Pensemos en provincias como Entre Ríos, partes de Santa Fe, muchas de las economías regionales, Misiones, Mendoza con la vitivinicultura. El cooperativismo ha cumplido siempre un rol muy significativo, dándole a los pequeños productores acceso al crédito, escala, poder de integración a lo largo de la cadena. De esa manera, de hecho, recién estaba terminando el panel donde exponían empresas como ACA con la producción de biocombustible, empresas cooperativas como la Colonia Levic con Playadito, ¿no? Llegando directamente al consumidor, llegando a la exportación, en base a la integración y el asociativismo de productores. Así que ha sido importante, sigue siendo importante, sobre todo en economías regionales, y no es un caso único de Argentina. Si miramos Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Fonterra, digamos, tenemos grandes casos de grandes cooperativas bastante exitosas a nivel internacional. Sí, el cooperativismo siempre ha sido muy comprometido con el sector agropecuario y con diferentes economías regionales donde se visualizan por las cooperativas. Te quiero preguntar, David, sobre la economía. ¿Cómo ves este último semestre en la economía donde vamos a tener una muy buena cosecha, una muy buena trilla, pero los valores están muy apretados, muy finitos, los productores realmente están muy ajustados, producciones parece que el soja va a haber menos de lo esperado, la quita de retenciones sirvió, pero la soja todavía le sigue pesando? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo soy más bien optimista, más allá de las cuestiones climáticas, obviamente al que le agarra la inundación y todo eso es una situación muy compleja, pero soy más bien optimista desde la perspectiva de un mercado internacional que, si bien no tenemos precios buenos, yo creo que ya ha hecho piso, ya hemos visto los pisos de precios de los granos, tal vez un poquito más claro para la soja, menos claro para el maíz y el trigo, pero creo que los pisos de precios internacionales ya han pasado, por lo tanto de acá en adelante esperamos alguna buena noticia, ¿no? El clima seco en Estados Unidos suma un ingrediente, la baja de tasas de la Reserva Federal en Estados Unidos suma otro ingrediente, para esperar que en algún momento se configure un escenario alcista que todavía no está, pero creo que es positivo que ya hayamos pasado lo peor en términos de precios. Y para la agricultura en particular, estos movimientos del tipo de cambio le permiten ganar algo de competitividad vía la estructura de costos en pesos, que durante todo este último año de apreciación cambiaria había generado que el costo de los fletes cada vez se llevara una mayor parte de la producción, el costo de las labores agrícolas, los costos de estructura, digamos que son todos costos especificados, habían significado mucho más en dólares. Y eso, este movimiento de tipo de cambio también ayuda a amortiguarlo. Así que yo creo que este verano, si querés, todo está encaminado a que sea bastante mejor o menos peor, si querés, en vaso medio vacío, que el verano pasado, que los números todavía ajustaban más, todavía no se habían bajado retenciones, el dólar estaba atrasado, los precios estaban en caída, y creo que estamos ante un escenario distinto. Suelos en deuda, nutrición y sustentabilidad del cultivo de soja. La soja enfrenta un escenario donde las brechas de rendimiento persisten y el deterioro de la fertilidad avanza. El cultivo de soja constituye uno de los pilares productivos más importantes de la región, tanto en superficie sembrada como en aportes a la economía agrícola. Sin embargo, los analistas actuales muestran que existen brechas de rendimiento del 30 al 35% en lo que se obtiene del productor en promedio y el potencial alcanzable en condiciones de secano. Dichas brechas responden a múltiples factores donde la nutrición es uno de los engranajes dentro de un sistema complejo que también depende de la genética, el manejo de agua, las prácticas agronómicas y la salud del suelo. Uno de los aspectos más preocupantes es el balance negativo de nutrientes. En los últimos años se encuentra para el cultivo de soja que la extracción de fósforo supera el 11 kilos por hectárea al aporte medio de fertilización, mientras que en el caso del azufre la diferencia negativa alcanza los 7 kilos por hectárea. Estos números muestran una tendencia sostenida a minar la fertilidad del suelo, ya que se remueven más nutrientes de los que se reponen. En un cultivo altamente demandante como la soja, esta situación se traduce en una disminución progresiva de la capacidad productiva y en una pérdida de competitividad frente a sistemas más balanceados. La situación actual de los suelos confirma esta preocupación. En conclusión,
La soja enfrenta un escenario donde las brechas de rendimiento persisten y el deterioro de la fertilidad avanza. Los datos de balances negativos, deficiencia generalizada de nutrientes y pérdida de materia orgánica son una señal de alerta. Y hubo un anuncio del presidente hablando de infraestructuras que se iba a poner manos en el asunto de la infraestructura y en el sector agropecuario lo está esperando, ya que los caminos rurales se probaron de que después de semejantes lluvias que hemos tenido, problemas para sacar la producción, para acercar la producción a puerto, me parece que es un punto para trabajar. ¿Cómo lo has analizado ese tema? Bueno, la infraestructura para el sector agropecuario siempre ha sido un tema central por estar esparcida en el interior productivo, por lo tanto la infraestructura de logística, de transporte y logística, la infraestructura hídrica es sobremanera importante, más que para cualquier otro sector, te diría casi, porque otros sectores de última están muy concentrados en cierta región, ¿no? Por lo tanto, solucionándole alguna ruta o algo, ya más o menos están solucionados. El agro, al estar a lo largo y ancho del país, es un problema significativo y lo vemos con los caminos. Provincias tienen 100.000 kilómetros de caminos rurales, ¿no? Como el caso de Buenos Aires, o 50.000 como el caso de Córdoba, donde el problema es de magnitudes grandes. Así que bueno, si bien muchas de esas cosas pertenecen a municipios, a provincias, obviamente la señal del presidente en ese sentido de que se va a retomar es muy importante y cualquiera transite rutas, yo que soy más cordobés, como la 7 o la 8, claramente ves la necesidad y ustedes en provincia de Buenos Aires también obviamente tienen sus rutas clave que uno las transita cualquier día de la semana y ve la necesidad de mejora tanto en el pavimento como eventualmente en autopistas, en ferrocarriles para transportar la producción, porque todo eso hacia los tiempos, hacia la logística, hacia los costos. David, para finalizar y la última pregunta, vamos a terminar un 25 promisorio y un 26, ¿cómo se empieza? Bueno, para lo que es la agricultura, para lo que es, yo creo que agricultura y ganadería, como te digo, agricultura un poquito más optimista que antes. De nuevo, no estamos hablando de buenos valores internacionales, ni de excelentes márgenes, ni de bajas retenciones, pero mejor que antes, tratando de ver el vaso medio lleno, así que en ese sentido creo que es positivo. Y la ganadería creo que va a seguir viviendo un buen momento. Está todo dado en términos de restricción de oferta y en términos de buenos niveles de demanda tanto local como internacional, con excelentes precios internacionales y mejora de la competitividad por el lado de los precios del tipo de cambio, que creo que va a seguir la tracción positiva en el caso de la ganadería. En el sudeste de Buenos Aires, donde el campo tiene historia y los sueños germinan, acompañamos al productor en cada decisión. Proveemos insumos confiables y asesoramiento sólido a campo, donde nace tu producción. Somos Rubisco Agropecuaria. Remates Auspiciados Limangus, un certificado de calidad a la hora de comprar reproductores inspeccionados por Proliar. Adquirí genética registrada y potencia tu producción. Mete un cambio con potencia productiva. Cambia a Limangus. Limangus, la raza argentina. Mi consejo contra las malezas de hoja ancha: anticipa la jugada con un herbicida que ataque todo el partido. El herbicida presiembra de mayor persistencia comprobada se llama Boraxor. La mejor defensa es el ataque. Nuevo Boraxor de Bass. We create chemistry. No fue suerte. Fue visión, fue decisión, fue coraje. Hace un tiempo una nueva generación de productores se animó a probar algo distinto. Una nueva genética. Hoy esa elección está marcando la diferencia y las variedades de soja de Neogen están alcanzando los rindes más altos del mercado. Y eso no se improvisa. Es el resultado de apostar a tiempo, de confiar en lo que viene, de tener ese gen que no se conforma con lo mismo de siempre. Vos también podés dar ese paso. Sembrá la variedad de soja de Neogen que mejor se adapte a tu campo. Neogen, nuestra genética, tu ADN.
No todos los héroes tienen capa. Algunos usan la mejor tecnología. Nufarm presenta Palladium, la tecnología de tolerancia a herbicidas, de la familia de las imidazolinonas, que protege tu sorgo ante una de las principales amenazas del rendimiento, las malezas. Conoce nuestros híbridos de sorgo con tecnología Palladium en nufarmargentina.com.ar. Noticias destacadas de la semana. Las carnes bovinas y avícolas también serán beneficiadas con retenciones cero, luego de que referentes del agro advirtieran al gobierno que las exportaciones de carnes no habían sido incluidas en la medida. El vocero Manuel Adorni aclaró que también serán contempladas dentro de esta reducción hasta el 31 de octubre. CREA 2025, cerrar la brecha de rendimientos, el cambio para crecer en producción. Un análisis presentado en el Congreso CREA 2025 advierte que la Argentina tiene un margen de mejora significativo. Reducir a la mitad la brecha entre el rendimiento potencial y el real de los cultivos permitiría generar más granos con las mismas hectáreas, impulsando la balanza comercial. Desde el SENASA recomiendan que en temporada de mosquitos hay que reforzar la prevención contra la encefaliomelitis equina. Antes del inicio de la temporada estival, el SENASA brindó pautas y medidas para evitar el contagio y la propagación del virus que afecta a los equinos. Interesantes simplificaciones actualizan el transporte de animales vivos y productos de origen animal, y Stutzenegger explicó la medida. El SENASA actualizó las condiciones y procedimientos de habilitación de los transportes de animales vivos y productos de origen animal, mejorando las exigencias técnicas y sanitarias que deben cumplir en todo el territorio nacional, con el fin de fortalecer un eslabón fundamental de la cadena agroproductiva.